Bienvenidos desde Diáspora Yeshiva en Bogotá. Decidimos tratar de hacer estas enseñanzas con video, ya que pues algunas personas solicitaron el video y Shulchan Aruch. Entonces tenemos aquí, estamos en el Simán 103, necesidad de ventosear o eructar durante la midá. 3 seifim. Si alguien está ocupado rezando la midá y se le sale un viento, debe esperar hasta que el olor se pase y luego puede continuar rezando. O sea, si alguien se tira lo que se llama en Colombia un pedo, ¿sí? Entonces tiene que esperar para luego continuar rezando. Si uno desea expulsar un viento, está sufriendo mucho y no puede contenerse más, debería irse hacia atrás a una distancia de 4 amot, 2 metros y dejarlo salir. Debe esperar allí hasta que el olor se haya ido y luego debe decir Ribon Haolam Yesartanum Nekabin Nekamin Halolim Halolim. La bendición de ir al baño. ¿Listo? Después de eso debería regresar a su puesto y continuar rezando desde donde se detuvo. ¿Listo? Entonces, si es muy necesario, se aparta. Si no, o incluso si usted se le salió o a otra persona se le salió, si usted puede aguantar, se queda. Si no puede aguantar, se va. Si puede aguantar, tiene que esperar que el olor se vaya. Eso pasa mucho en yeshivot, donde hay viejitos. Ay, tú sabes, ya es harto. El Ramá dice, hay autoridades que dicen que todo esto solo aplica cuando uno reza en casa, pero cuando uno reza con la comunidad, donde una vergüenza considerable estaría implicada, si uno tuviera que alejarse, no se requiere que se mueva hacia atrás en absoluto. Tampoco debe decir la declaración dicha anteriormente, o sea, la bendición, sino que solo debería esperar hasta que el olor se haya disipado. Este es el hecho de la costumbre. Entonces el Ramá dice que no se debería hacer. El Sefardí dice que sí. Pero no solamente eso, sino el Ramá dice que no debería ser bendición. O sea, no solamente cuando va al baño y hace orinar y va y hace del cuerpo, sino que si se le sale un viento, también debería ser la bendición. 3. Si uno tiene un escape de viento mientras que reza, entonces si es de abajo, es un mal presagio para él. Pero si es un estornudo de arriba, es que buen presagio para él. Significa que si es por abajo un pedo, ¿sí? un viento, entonces es malo. Pero si usted tose, ¿sí? durante el rezo, entonces es algo bueno para usted. Hashem está grado. Porque el rezo trae satisfacción. Cuando uno tose en el rezo, entonces uno trae una satisfacción de que está descansando del tosido, si de pronto está mal o enfermo, etcétera, pero no confundir lo que es enfermo con lo que es toser normal. ¿Sí? Porque si está enfermo, está tosiendo por la enfermedad, no está tosiendo porque es algo de Hashem. Simán 104, no interrumpir en medio de la midá. 8 seifim, si uno debe hacer interrupción cuando está rezando la midá, aun si el rey judío lo saluda, uno no debe responder o saludarlo. Por otra parte, en el caso de un rey gentil, la ley es la siguiente. Si uno puede acortar la plegaria diciendo los comienzos y los finales de las bendiciones que faltan antes de que el rey llegue, debe de hecho acortarlas. Otra alternativa es que si él puede moverse a un lado del camino, debe de hecho moverse. Él no debe hacer interrupción del discurso, sin embargo, si no puede evitarlo, debe hacer la interrupción. Recuerde que en esos tiempos, pues cuando uno estaba de frente a un rey, tenía que darle honor, porque si no da honor, entonces podía pasar un mal decreto sobre los judíos. Entonces, rabino, pues hoy en día no tengo un rey. ¿Qué es considerado un rey? Hay leyes para saber qué es considerado un rey. ¿Tú te acuerdas de las leyes? ¿No? ¿Te acuerdas que cuando la gente empezó que si el Papa venía? Aquí vino el Papa a Colombia, entonces aquí a 2 cuadras. Entonces la gente empezó, salga y vea. Es como se asemejara a un rey. Porque asemejarse a un rey, darle honor a un rey, incluso Goy, es como darle honor o acordarse de cómo sería cuando venga Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un rey? ¿Un papa es un rey? ¿El presidente es un rey? Entonces alguien me llamó y pues me dijo, no es un rey. Yo le digo, ¿por qué? Entonces empezó a dictar pues parte de la ley, de la halajá, que un rey que es un rey, alguien que puede dictaminar muerte, alguien que pues está por encima de la ley. Bueno, el Papa puede dictar muerte,
Bueno, no sabemos, no sabemos, pero sí, esa es la ley. Entonces, si quieren estudiar más pues, de la ley de los reyes, ok, pero es lo que dice la ley. 2. Si uno está rezando la midá en el camino y un animal o un carro viene hacia uno, debe moverse a un lado del camino y no debe hacer una interrupción. Sin embargo, en otras circunstancias, uno no debe dejar su puesto hasta que haya terminado la plegaria, a menos que esté diciendo las plegarias de sus súplicas después de la tefila. 3. Incluso si una serpiente se aferra a un tobillo de uno mientras que está rezando la midá, no debe hacer una interrupción. ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas por qué? Porque generalmente la serpiente no ataca si uno no la ataca, si uno está quieto. Que una serpiente se aferra al tobillo uno mientras que está rezando, no debe hacer interrupción, dice aquí. Sin embargo, puede ir a otra parte para que la serpiente le caiga del pie. Por otra parte, cuando sea un escorpión, uno debe hacer una interrupción necesaria, ya que el escorpión tiene más posibilidades de causarle daño. Incluso en el caso de una serpiente, si uno ve que está molesta y lista para hacerle daño, tiene que hacer la interrupción necesaria. Conforme Mishnah Berurah habla de una serpiente venenosa y una serpiente no venenosa. No venenosa no tiene que preocuparse, obviamente, pero una anaconda, ¿sí? Una anaconda que no es venenosa, oye, pero si me muerde, me atrapa, pues hasta ahí llegó el rezo. ¿Sí? Entonces, serpiente, cualquier animal peligroso, muévase. 4. Si mientras uno está rezando la midá, ve un toro acercándose, debe hacer la interrupción necesaria. Uno debe mantenerse lejos de un toro pasivo, a una distancia de 50 codos. Y de un toro violento una distancia hasta donde el ojo pueda verlo. ¿Sí? Hasta donde el ojo pueda verlo, un toro violento. Y un toro pasivo, 50 amot, que son, si 4 amot son 2 metros, Casi 50 metros. son 25 metros, sería. Sin embargo, si los toros en esa localidad se consideran inofensivos, él no debe hacer una interrupción. 5. Cuando sea que uno hiciera una interrupción durante la midá, si atrasó la continuación por el tiempo que le toma rezar toda la plegaria, del principio al final debe regresar al principio. De la otra manera debe regresar al comienzo de la bendición que estaba diciendo cuando paró. Sin embargo, si se detuvo en la mitad de las 3 primeras bendiciones, debe regresarse al comienzo de la midá. Y si paró en la mitad de las 3 últimas bendiciones, debe regresar al comienzo de la bendición de Retzé. Es muy importante cuando la halajá muestra si uno interrumpe o no interrumpe las bendiciones. Uno tiene que saber qué es bueno interrumpir, qué no es bueno interrumpir. Cosas de peligro de vida, sí. Reyes también, ¿sí? Bueno, hay 2 opiniones, ¿sí? Pero saludar a alguien, depende de dónde uno está. Pero si está en el Shemoneh Esrei, tienes que saber en qué parte del rezo está. Si hablas, ¿qué es considerado una interrupción? ¿Hablar o no hablar? Entonces, si estás en el rezo y alguien llega y lo saludas, te da la mano, no, estás dándole la salud, no importa, porque estás rezando, pero lo estás saludando, no hay interrupción. ¿Sí? Entonces, pero en la midá sí tiene que uno tener mucho cuidado. Aquí, claro, dice que si interrumpe el tiempo que se demora en hacer toda la tefilá, comienza de nuevo. Si interrumpió en las primeras 3 bendiciones, comienza desde el comienzo. Si después de las 3 bendiciones fue la mitad, desde Retzé. Tienes que saber si hay una interrupción, desde dónde comienzas otra vez. 6. Para el propósito de reglamento de que si uno se atrasó por el tiempo que tomaría rezar la plegaria, nuevamente de comienzo al final debería regresar al principio. O sea, si no sabe, otra vez. La apreciación fue hecha en la concordancia con el tiempo requerido por el individuo en cuestión. Si uno habló en la mitad de la midá, la ley en cuanto a devolverse es idéntica a la ley para las interrupciones discutidas en este seif. Hay un comentario que dice que incluso no debería regresar. ¿Sí? Estamos hablando de concentración. No se pudo concentrar y interrumpió. Otra vez vuelve a comenzar y otra vez se confundió. Dice que no regrese porque verdaderamente no vas a poderlo hacer. Esa es otra opinión. 7. Uno no debe hacer una interrupción durante la midá, ni para responder al Kaddish, ni para responder a la Kedushá. Durante la midá, durante el Shemoneh Esrei,
no puede responder al Kaddish ni para responder la Kedushá, sino que debe mantenerse en silencio y concentrarse en lo que el Shaliach Tzibur está diciendo. Entonces tendrá el reglamento de alguien que realmente responde. Si uno está rezando la Amida y lo llaman para lectura del Sefer Torah, no debe hacer una interrupción para ese propósito. Entonces, si está en el Amida, no puede interrumpir por otra Kedushá, por un Kaddish, o por si lo llaman a Sefer Torah. 8. Si después de que haya terminado de decir la Amida, antes de que haya empezado la plegaria, Elokai Netzor, mi Elohai, guarda, puede responder a la Kedushá y el Kaddish y el Barehut, et Hashem Mevorach. Okay. Simán 105, cuando rezan dos Amidot. Listo. Cuando uno reza dos Amidot, una después de la otra, debe hacer una pausa entre ellas por el tiempo que toma caminar 4 codos, 4 para que su mente repose y pueda rezar con devoción. Muy importante, ok, hacer una separación entre las dos. ¿Cuánto se demora caminar 4 mod? ¿2 segundos? No, puede hablar. Listo. Simán 106, personas exentas de rezar a la Amida. ¿Quién no puede rezar la Amida porque están exentas? Todas las personas que están exentas de hacer la lectura de Shema están también exentas de hacer la Amida. Y todos los que están obligados a hacer la lectura de Shema están también obligados a rezar la Amida. Excepciones a esta regla son los que acompañan a una procesión funeraria, que no se necesita que ayuden con el féretro, ya que aunque están obligados a leer el Shema, están exentos de rezar el Amida. 2. Además, mujeres, siervos, y aunque están exentos de hacer la lectura del Shema, están obligados a rezar la Amida, porque es una misma positiva que no se relaciona con un tiempo específico. Muy importante la palabra específico. ¿Okay? Uno está obligado a educar a los hijos que han alcanzado la edad para ser educados en la observancia de las mitzvot. Una opinión, ¿sí? 6 años, otra opinión, 9 años. ¿Okay? Listo. 3. Para alguien que el estudio de la Torah sea un negocio, como Rab Shimon Bar Yochai y sus estudiantes. Cuando digo negocio, no es hacer dinero. ¿Okay? Es cuando usted está totalmente sumergido en eso. Entonces, debe interrumpir su estudio de Torah para hacer la lectura de Shema, pero no para rezar la Amida. Sin embargo, nosotros interrumpimos el estudio de la Torah tanto para leer el Shema como para rezar la Amida. Entonces, alguien que está sumergido completamente 24 horas dentro de la yeshiva sí debería interrumpir. No debería interrumpir. ¿Sí? No debería interrumpir. Dice aquí, lo leí otra vez, lo leí mal. Como Shimon Bar Yochai y sus estudiantes debe interrumpir su estudio de la Torah para hacer la lectura de Shema, pero no para la Amida. Pero nosotros que no estamos sumergidos 24 horas al día, entonces sí deberíamos hacer tanto interrupción para el Shema y para la Amida. Ramá dice, si enseña a otros Torah, no debe parar para rezar la Amida, como se dijo en el Simán 89. Sin embargo, él debe parar hasta que haya leído el primer verso de la lectura de Shema, si el tiempo no se está acabando. Y aún tendrá suficiente tiempo para rezar la Amida y hacer la lectura de Shema. Después no se debe detener en absoluto. Ya hemos hablado de estas leyes en los otros videos. ¿Sí? Si se le está acabando el tiempo, tiene que parar de todas maneras. Simán 107. Las dudas en la tefilá y las leyes de la tefilá 4 Seifim. Cuando alguien tiene dudas sobre si rezó o no la Amida, debe repetirla. Y no hay necesidad de que añada ningún nuevo elemento a la plegaria. Sin embargo, si uno sabe que ya rezó la Amida, no puede rezarla de nuevo sin añadir un nuevo elemento a la plegaria. Al añadir un nuevo elemento, uno puede rezar la Amida de nuevo voluntariamente las veces que desee. Esto aplica para todas las plegarias excepto para la de Musaf, que no se reza voluntariamente. En Shabbat y en Yom Tov, uno no debe rezar ninguna Amida voluntaria en absoluto. Si uno empezó a rezar la Amida pensando que no lo había hecho y luego recordó que ya la había rezado, debe detenerse incluso si está en la mitad de una bendición.
Incluso puede añadir un nuevo elemento en la plegaria. Entonces la primera sección, Aarón, dice aquí, si alguien tiene dudas si rezó o no rezó la midá, ¿debe volver a hacerla o no? Sí, pero sin que añadir algo. Listo, pero si ya sabe que la hizo y va a añadir como un rezo adicional, entonces debería añadirle algo para que no sea igual al primer rezo. ¿Ok? Y también dice, pero la de Musaf, la de Shabbat, la de Yom Tov, no debería hacerlo. ¿Ok? 2. El nuevo elemento al que se hace referencia implica la introducción del nuevo elemento se corresponda en cada una de las bendiciones medias. Sin embargo, si uno introdujo un nuevo elemento incluso en una sola bendición, esto es adecuado con el fin de aclarar que es una oración voluntaria y no una oración obligatoria. Entonces, al hacer algo dentro de la midá, está diciendo no es obligado, no es una obligación para mí, por eso le puedo añadir algo. Y le añade algo, como que el Ramá dice, hay autoridades que dicen que el nuevo elemento solo se considera así. Si un nuevo requerimiento ha surgido para él que no era necesario antes. 3. Una congregación no debe rezar una midá voluntaria en absoluto. Una congregación no debe, vamos a rezar a midá otra vez. No puede hacer algo voluntariamente. ¿Qué caso? Necesitan un minyan, ¿sí? Y usted ya rezó. Entonces la gente dice, no, yo ya recé. Entonces no busque a nada otro. ¿Sí? No, yo me meto ahí y hago voluntariamente. Entonces hago un rezo voluntariamente, pero soy parte del minyan. Eso puede ser un caso. ¿Ok? Dice aquí, introducir un nuevo elemento. Si me acuerdo bien, el tratado de Berajot habla los rezos que puedes hacer adicionales durante el rezo, durante la midá, pidiendo algo personal, añadiéndole algo a la bendición. 4. Una persona que desea rezar una midá voluntaria necesita ser consciente y cuidadosa y debe considerarse capaz de concentrarse en su plegaria de comienzo a fin. Si por otra parte no es capaz de concentrarse apropiadamente en la plegaria del verso, ¿por qué querría tantos sacrificios? Es aplicable en este caso, que tenga éxito concentrándose en las 3 plegarias obligatorias que debe decir diariamente. Simán 108, esta sí es larguita. Cuando no se reza la midá, Simán 108, 12 Seifim. Si debido a un error y a circunstancias premiantes uno no rezó la midá de Shaharit, debe rezar la midá 2 veces cuando se hace minja. Esto se llama tashlumim. Ya. La primera es la oración de minja y la segunda es la oración de Shaharit que no rezó. La primera es la obligación y la segunda es la que falló. Si uno invirtió este orden, no habrá cumplido su obligación con respecto a la oración compensatoria y debe volver a rezar una midá compensatoria, tashlumim. La misma regla aplica en todos los casos en los que sea necesario hacer una oración de tashlumim de compensatorio. Que es muy importante entender esa parte. Primero es la obligación y segunda es la que falló. 2. Si uno cometió un error y no rezó la midá de minja, debe rezar la midá 2 veces cuando haga arbit. La primera es la oración de arbit y la segunda es la compensación por minja que no rezó. Y si uno cometió un error y no rezó la midá de arbit, ¿qué debería? ¿Perdió o no? Sigue. Se puede hacer el shaharí, aunque hay opiniones que dicen que no es obligatoria. Pero Ok, se debe rezar la midá 2 veces cuando haga shaharit. La primera es la oración de shaharit y la segunda es la compensación por el arbit que no rezó. Después de que dijo Yotzer, la midá para shaharit, debe decir los versos de Ashrei y posteriormente rezar la otra midá de compensación por el arbit que no rezó. Si algo diferente en el arbit. Del mismo modo, dice Ramá, cuando uno reza 2 amidot, al tiempo de la midá de arbit, porque él no rezó la minja, debe decir los versos de Ashrei entre una midá y la otra. ¿Entendieron esa parte? Conforme Ramá dice que si uno reza, de arbit, el que no rezó minja, debería hacer un Ashrei Yoshevet en la mitad. ¿Ok? ¿Claro? Para separar las dos. Y teniendo en mente, esta es para arbit y la otra es para minja.
3. El rezo de una plegaria de compensación, tashlumim, por una amidad que no se hizo, solo se puede realizar al tiempo de otra amidad. Sin embargo, uno no puede compensar por la plegaria que no se hizo cuando no sea el momento de rezar la amidad. 4. Entonces tiene que ser el momento. 4. Uno puede rezar una plegaria compensatoria de la amidad solamente por una amidad que debió haber sido rezada en el tiempo de dicha amidad, la cual inmediatamente precedió al tiempo presente. Es decir, si por un error no rezó la amidad de Shaharit y tampoco rezó el rezo de la amidad de Minha, ¿qué pasó? ¿Debería rezar doble? ¿Qué tú dices? ¿Tú estudiaste eso? ¿Qué dice? Si fallaste Shaharit, haces amidad Minha 2 veces. Pero aquí, si fallaste Shaharit y fallaste Minha, entonces, ¿qué haces? Debes rezar 2 amidot al tiempo de la amidad de Arbit, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿No? Vamos a ver. Dice aquí, vuelvo y repito. ¿Ok? Si por error uno no rezó la amidad de Shaharit y tampoco rezó la amidad de Minha, 2. Debe rezar 2 amidot al tiempo de la amidad de Arbit. Se requiere que la segunda plegaria sirva como una compensación por la amidad que no se hizo en la amidad de Minha. Sin embargo, no hay duda entonces de que pueda rezar una plegaria compensatoria por la amidad que no se hizo en Shaharit. La misma regla aplica cuando otra plegaria de la amidad que no hizo no fue compensada en la siguiente plegaria. Si no hizo Shaharit y no hizo Minha, en Arbit solamente puede compensar Minha. Si no hizo Minha y no hizo Arbit, en Shaharit solamente puede compensar. ¿Es que pasa el avión? Solamente no puede compensar Arbit. ¿Ok? No Minha. Bueno. Entonces no fallar 2. Es muy importante cuando llegue el momento de mérito, de recompensa. ¿Sí? Usted, el dolor va a ser, wow, hubiera podido estar en este nivel si no hubiera fallado una amidad. No hubiera fallado un Shaharit. ¿Sí? Un Minha, un Arbit. Pero bueno, la mayoría, si no hubiera fallado 100, ¿no? Si fuera 1, mucho dolor. 100. Entonces es muy importante entender esa parte ahí. Entonces sigo aquí donde estoy. 5. Como se dijo anteriormente, uno solo puede rezar una plegaria compensatoria a amidad por una amidad que no se rezó y que debió haber hecho el tiempo estipulado, que precede inmediatamente al tiempo de la amidad que está obligado a hacer ahora. Otras plegarias, ¿sí? La amidad, plegarias a amidad que uno dejó pasar, no pueden ser recompensadas. A pesar de esto, si uno desea rezar una amidad adicional como una plegaria voluntaria, por la razón de que no se hizo e introdujo un nuevo elemento en ella, tiene permitido hacerlo y es de hecho correcto que se actúe de esa manera. Incluso si falló 2 y solamente puede recuperar una, puede hacer un rezo voluntario, añadir, pero no es el mismo mérito o recompensa como una rezo de Shaharit min Arbit, sino como una voluntaria. 6. Eso es igual con el Shema. Si el Shema pasó del horario, entonces puede hacer el Shema, pero sería como estudio Torah y no como la obligación. 6. Cuando un día completo pasó sin haber rezado Musaf, no se puede rezar una plegaria compensatoria por ella. Si falló Musaf, sorry my friend, no puede volverlo, no puede decir, en Minha la hago, no. Si uno no rezó la amidad por una transgresión deliberada, y no hay duda de que no puede rezar una plegaria compensatoria por ella, ni siquiera el tiempo de la amidad que le sigue. Sin embargo, si desea, puede rezar una amidad como plegaria voluntaria y no necesita añadir un nuevo elemento si la reza al tiempo de la amidad que le sigue inmediatamente. 8. Si alguien pudo no haber rezado la amidad cuando aún tenía tiempo para hacerlo, ¿por qué pensó que aún tendría tiempo después de terminar una tarea particular que le fue encargada, pero el tiempo se le pasó sin que se diera cuenta?
Adicionalmente, alguien pudo haber estado preocupado con requerimientos de sus posesiones para evitar incurrir en pérdidas y no pudo hacer la mitad por esto. Igualmente, alguien pudo haber estado ebrio y no rezó por esa razón. En estos casos, las personas implicadas se consideran como si no hubieran rezado debido a circunstancias apremiantes. ¿Entendieron las razones? Las razones, dice aquí. ¿Qué pasa el avión otra vez? Listo, si usted está en Minja en la tarde, y dice, yo todavía tengo tiempo para rezar Minja. Lo voy a rezar ahorita en 10 minutos. Y se le pasó, se ocupó en algo, en una tarea, y eso es considerado apremiante. ¿Sí? Pero no de a propósito. ¿Sí? No de a propósito. Significa, todavía tengo 10 minutos. Y eso es muy cerca a perder el rezo. Dice aquí, si está preocupado para que no te pérdidas grandes, también. Si está metido dentro de una mitzvah, también. Si está ebrio, también. No debería rezar, entonces se considera que puede hacer un tashlumim. O sea, significa que no puedes hacerlo de a propósito. No puedes decir en tu mente, Minja lo recompenso en Arbit. Mire, yo no tengo que rezar en Minja ahorita, yo lo hago en Arbit 2 veces. No puedes decir eso, es prohibido. ¿Ok? Que quede claro. Rama dice, aun si inicialmente uno no debe dejar que el tiempo para rezar la mitad pase por una pérdida de posesiones, sino que debe parar y rezar antes de que el tiempo se acabe. Bueno, conforme a Rama 9, si por error uno no rezó la amidad de Minja en Erev Shabbat, debe rezar al tiempo de la oración de Arbit de Shabbat 2 plegarias, con las palabras equivalentes de la amidad de Shabbat, la primera por la oración de Arbit y la segunda con la compensación de oración de Minja que no rezó. O sea, en Shabbat es igual. ¿Ok? Estaría rezando una amidad de Hol, ¿sí? ¿O no? Y estaría rezando un Minja después de Arbit de Shabbat. Porque ahí dice aquí, debe rezar al tiempo de la oración Arbit de Shabbat 2 plegarias con las palabras equivalentes de la amidad de Shabbat. Claro. Rama dice, por consiguiente, si uno no rezó la amidad de Minja en el Rosh Hodesh, debe rezar al tiempo de la oración de Arbit 2 amidot con las palabras de la plegaria Rosh Hodesh, Yale Veyabo. Si no incluyó la plegaria Yale Veyabo en la primera oración y si la incluyó en la segunda, necesita rezar la amidad de nuevo. O sea, un tashlumim de Rosh Hodesh tienen que incluir las dos rezos, ¿sí? El anterior y el tashlumim Yale Veyabo. Pero eso en el caso de que generalmente haya dos días seguidos de Rosh Hodesh, ¿sí? Como el caso por lo menos ahorita del mes de Kislev, porque debido a que Hishvan tenía 30 días. Pero caso contrario en el que Rosh Hodesh es un solo día y que la persona se le pasó el Minjá de Rosh Hodesh, ¿sí? No lo hizo. En Arbit ya no incluye Yale Veyabo porque ya no está en Rosh Hodesh. Ahí debe decirlo más adelante. Cuando se acaba. Entonces dice aquí, por consiguiente, si uno no rezó la mitad de Minja en Erev Rosh Hodesh, debe rezar al tiempo la oración de Arbit 2 veces con las palabras de la plegaria de Rosh Hodesh, Yale Veyabo, 2 veces. Si no incluyó la plegaria Yale Veyabo en la primera oración y si la incluyó en la segunda, necesita rezar la mitad de nuevo. Por otra parte, si no la incluyó en ninguna de las dos, o la incluyó en la primera y no en la segunda, no necesita rezarla de nuevo. La primera está válida. Ya que en la noche, el segundo día en la noche, si no la hizo en la noche, se puede hacerla en Shaharit. 10. Si por error uno no rezó la oración Minja de Shabbat, debe rezar en Motzi Shabbat 2 amidot con las palabras para un día de semana. Debe decir Havdalah en la primera plegaria, pero no debe decirla en la segunda. Si no dijo Havdalah en la primera plegaria y lo dijo en la segunda, habría servido para cumplir su obligación. O sea, lo de Havdalah
Tajón Antanu, pero si la hizo en el primero o si la hizo en el segundo, cualquiera de los dos está bien. Por otra parte, si hizo Havdalah en las dos plegarias y no la dijo si dijo Havdalah en las dos plegarias o no la dijo en ninguna de ellas, habría cumplido su obligación con respecto a las dos oraciones. Entonces, no, como en Rosh Hodesh sí necesita decir Yale Yabó, pero en el Arbit no necesita que se cumpla el Atajón Antano, ¿ok? Entonces, si no lo hice, todavía ya pasó y es considerado que hizo rezo. Pero Rosh Hodesh no. Ya que Havdalah, Porque lo hace, o sea, la separación si no la hizo ahí, entonces la va a hacer en Qatar. si no la hizo en Arbit, la hace en el Havdalah con la vela, el vino y las especies. Ok. 11. Si uno erró a rezar la oración de Minja de Shabbat, rezó la mitad del día de semana y no hizo mención de Shabbat en la plegaria, debe rezar 2 amidot en Motzit Shabbat sin decir Havdalah en la segunda. Debe rezar la segunda como una plegaria voluntaria, pero no necesita añadir ningún nuevo elemento en ella. La misma regla aplica si uno no incluyó la plegaria Yale Yabó en la mitad de Minja en Rosh Hodesh. ¿Cómo esto puede pasar? Se quedó dormido toda la tarde de Shabbat. Se quedó hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana estudiando Kabbalah. Hizo Shaharit, comió un jamín o un sholem bien poderoso, durmió todo el tiempo, estudió un ratico, durmió y se despertó tarde. ¿Qué pasó? 12. Si uno erró e incluyó en la mitad una plegaria para una ocasión que es aplicable en otros días, que no es relevante a este tiempo, no es clasificado jalaicamente como una interrupción. O sea, ¿qué significa? Está rezando y metió otra rezo, y se da cuenta. No es considerado una interrupción, fresco. Rama dice, sin embargo, si uno se dio cuenta de su error, debería dejar de decirle incluso si está entonces en la mitad de una bendición. Si está bendiciendo, interrumpe. Si no está bendiciendo, no interrumpe. Simán 109. Ley como se acostumbra a rezar en unidad de su tefilá. Son 3 seifim. Si uno entra a la Beit HaKnesset y encuentra a la congregación rezando, entonces si puede comenzar y terminar la amida antes de Shalach Tzibur, haga la Kedushá o el Kadish, debe de hecho rezarla. ¿Entendieron esa parte? Otra vez, si uno entra en la Beit Knesset y encuentra a la congregación rezando, entonces, si puede comenzar y terminar la amida antes de que Shalach Tzibur empiece la Kedushá, ¿sí? O el Kadish, debe de hecho rezarla. Rama dice, por consiguiente puede responder amén a la bendición a El Akadosh y a la bendición Shomea Tefilá. Tiene el mismo reglamento que poder responder al Kadish y a la Kedushá. Se puede adelantar rápido con tal de que, pues, para alcanzar a Shalach Tzibur. Si uno no puede, no debe rezarla entonces, siempre que el tiempo para rezar no esté a punto de terminar. Si uno entra en un Beit HaKnesset después de que la congregación dijo la Kedushá, entonces si puede empezar y terminar de rezar la midá antes de que Shalach Tzibur haga la bendición Modim Anachnu Lach, ¿sí? Que uno ya perdió la Kedushá, y ya ve, hicieron la Kedushá, yo entré y puedo alcanzar rápido, si es capaz. Para alcanzar el Modim Anachnulak, el Modim, a ti te agradecemos. ¿Para hacer Modim de Rabanán? Sí, Modim de Rabanán, muy bien. Debe de hecho rezarla. Si no debe rezarla, entonces, por consiguiente, si puede alcanzar la bendición Modim o otra de las bendiciones, donde uno se inclina al tiempo de que Shalach Tzibur hace la bendición Modim, debe rezar la midá. Entonces, si uno tuvo que empezar a rezar la midá para poder rezar la plegaria inmediatamente después de la mención de la redención, y mientras está diciendo una de las bendiciones, la mitad de la bendición, se da cuenta de que Shalach Tzibur está haciendo la bendición Modim, debe inclinarse junto con el Shalach Tzibur. Sin embargo, si está diciendo el comienzo o el final de la bendición, no debe inclinarse, ya que uno no debe inclinarse al comienzo o al final de una bendición, excepto en el caso de la bendición Avot y en el caso de la bendición de Modim. Okay. 2. Esto está hablando de la midá, el principio y el final, que uno se inclina. 2. Si uno empieza a rezar la midá junto con el Shalach Tzibur,
Entonces, cuando alcance la palabra Nagdisha, la Kedusha, junto con el Shelek Zibur, debe decir la Kedusha entera junto con el Shelek Zibur. Palabra por palabra, como lo dice el Shelek Zibur. Se debe igualmente decir junto con el Shelek Zibur, palabra por palabra, la bendición de Hael HaKadosh. ¿Sí? Él es Kadosh. La bendición Shomea Tefilá, que escucha las plegarias. Adicionalmente debe coordinar su plegaria para que cuando el Shelek Zibur diga la bendición Modim, él también haga la bendición Modim. O al final de Hatov Shinha Ulhana Eleodot, y bueno, es para ti apropiado agradecerte, que es otra inclinación, para que pueda inclinarse junto con el Shelek Zibur cuando él dice la bendición Modim. Significa que todas las inclinaciones, ¿ok?, debería usted decir la palabra por palabra, no adelantarse al Kadosh Kadosh, sino Nagdisha, empieza Nagdisha y usted Nagdisha, no, y sigue, no puede adelantarse. Tiene que decirlo palabra por palabra con él, también en el Modim, palabra por palabra con él, también en el Hael HaKadosh, también en el Shomea Tefilá, y también en Hatosh Inhal Unhal Ael Odot, porque a ti es apropiado agradecerte, también al final de Modim Anaknu, también ese uno debería esperar y inclinarse con el Shelek Zibur. No puede adelantarse. Rama dice, sin embargo, inicialmente si uno no ha rezado la midá y el Shelek Zibur está a punto de rezarla en voz alta, o sea, va a ser el Hatzara, ¿sí? Y usted no ha hecho la midá, uno debe empezar a rezar antes, hasta después de que Shelek Zibur haya dicho Kedusha y la bendición Hael HaKadosh. La regla dada solo aplica cuando uno debe empezar a rezar por el hecho de que el tiempo está, para hacerlo, está a punto de acabarse. O sea, no hay más, no, se está a punto de acabarse, está rezando hasta tarde. ¿Ok? Y entra, ahorita va a empezar el Hatzara. Yo me adelanto y me inclino rápido, sin inclinarme cuando él se inclina, porque ella se inclinó. ¿Sí? Entonces yo puedo inclinarme rápido. Incluso si empieza la Hatzara, tú ya puedes estar terminando mientras que llegas a la Nagdisha, a la Kedusha. Pero esto es únicamente, dice Ramá, si se está acabando el tiempo. Significa que depende de donde usted esté. Aquí en Colombia, ¿cuándo se acaba? 11:30. La 11:15 está ahorita, creo. Creo que está 11:15. Bueno, o con el fin de rezar inmediatamente después de la mención de la redención. 3. Cuando un individuo está ocupado rezando la midá, entonces si cuando llega el punto en que la Kedusha es dicha, la congregación está diciendo Kedusha, decidirá, él no debe decir el verso Kadosh junto con ellos, ya que las Kedushot no son idénticas. Parece lógico asumir eso. Por consiguiente, cuando un individuo está rezando la midá de Shaharit y llega al punto de la Kedusha es dicha, entonces si la congregación está diciendo la Kedusha de la plegaria de Musab, que se comienza con la palabra Keter Yiteinu y el otro es Nagdisha, no debe decirle el verso Kadosh, Kadosh. Con ellos, en lugar de eso, debe estar en silencio y tener en mente lo que ellos están diciendo, porque escuchar tiene la misma ley de responder. Y cumplirla entonces su obligación, con referencia a la Kedusha por hacerlo. Ramá dice, hay autoridades que dicen que cuando la Kedusha que comienza con la palabra Keter, es decir, la Kedusha de Musab, está siendo dicha por la congregación, el individuo está rezando la midá de Shaharit y llega al punto donde la Kedusha es dicha, puede decir la Kedusha junto con ellos, ya que las Kedushot de las dos plegarias son de la midá y sus equivalentes y tienen idéntica Kedusha. Esta parece la opinión que prevalece. Es importante entender que aquí cuando dice hay diferencia entre Ramá y el Sefardí. Mehaber dice que no, tienen diferente Kedusha, ¿sí? Y el Ramá dice no, que la Kedusha de Musaf, y siendo dicha por la congregación y el individuo está rezando la midá de Shaharit, llega a un punto donde la Kedusha es dicha, puede decir la Kedusha junto con ellos. ¿Ok? Bueno, diferente a Sefardí, a Ashkenazi. Listo, vengo aquí. Y Simán 110. Tú tienes que coger 2 buses, ¿no? ¿Tú tienes que coger 2 buses? ¿Cuánto te vale el segundo bus? No, yo sé, pero ¿cuánto te vale? Te estoy preguntando. 2.000, entonces yo te doy 2.000. ¿Y te quedas un ratico más o qué? ¿Sí?
Dice, ya voy a terminar. Simán 110. Rezo cuando va en el camino y en el trabajo. El orden de la Tefilá Haderech o en la Beit Midrash. Muy importante esto, porque si usted viaja o sale, entonces debería saber esto. 1. En un tiempo de necesidad, como cuando uno va en el camino o está ubicado en un lugar donde es hostigado y tiene miedo de que vaya a ser interrumpido, o cuando uno no podrá rezar toda la mitad con concentración, uno puede rezar la bendición Avineinu, seguida de las 3 primeras bendiciones de la mitad. Es decir, después de ellas, las últimas 3 bendiciones de la mitad, y uno debe decir esta plegaria corta de pie. Cuando uno llega a casa después de haber rezado esta plegaria corta de Avineinu, no necesita rezar de nuevo. Uno no debe rezar la plegaria Avineinu en temporada de lluvia y tampoco debe rezarla en Motzi Shabbat o en Motzi Yom Tov. 2. Trabajadores que son contratados por un empleador deben rezar todas las bendiciones de la mitad. Si el empleado no les da un salario aparte de su comida. Sin embargo, no debe oficiar en la teba. Y si son Kohanim, no debe alzar sus manos para impartir la bendición. Por otra parte, si el empleador, dice aquí, les da un salario, ellos deben rezar la plegaria Avineinu. Sin embargo, hoy en día no se acostumbra a hacerlo y puede asumirse que los trabajadores son contratados sabiendo que van a poder rezar todas las bendiciones de la mitad. Muy importante, en el Tratado de Berajot habla de Avineinu, de cortar la tefila. Pero claro que la halajá dice que hoy en día no es así. Bueno, rabino, ¿qué pasa si estoy en un lugar bastante peligroso y que voy a ser interrumpido donde es hostigado? Entonces tocaría aprender la tefilá de Avineinu con el permiso de su rabino. Pero toca mirar cada caso. Pero dice que hoy en día no se hace. 3. Porque se supone que una persona ya es contratada y va a tener tiempo. ¿Sí? Porque le dan sus horarios. 3. Si uno pasa por un lugar donde hay bandas de animales o ladrones, debe rezar la plegaria que dice Tarje Ajemá Merubim. Tu gente tiene muchas necesidades y no necesita rezar ni las primeras 3 bendiciones ni las últimas 3 bendiciones de la mitad. Puede rezarla en el camino mientras avanza. Pero si puede detenerse mientras lo hace, debe de hecho hacerlo cuando llega a un área inhabitada que esté calmado. Debe entonces rezar de nuevo y decir toda la mitad. En un libro yo leí que en Colombia, como es un país peligroso, que no es verdad, ¿okay? Tendrá que ir muy a la selva metido y caminar varios días para llegar a la guerrilla o a otra guerrilla. Es más fácil cruzar a Palestina o cruzar a un barrio árabe peligroso en Israel. ¿Sí? Entonces, no pensemos, es peligroso, entonces yo voy a rezar menos. No use excusa para rezar menos. Si no rezó de nuevo después de haber llegado al área inhabitada, se considera como si hubiera olvidado rezar. La regla para este caso se dice en el Simán 108. 4. Si uno se va de viaje, debe rezar la plegaria que dice Yehi razón milefaneja Hashem Elokeinu Beloquei Abotenu Shetoliheinu le Shalom. Sea tu voluntad, Hashem Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que nos guíes en paz. La tefilá haderech. Uno debe decir la plegaria en plural. Si es posible, debe dejar de caminar mientras dice la oración. Si es posible, ¿no? Sin embargo, si está montado en un animal, no necesita descender de él para decirla. Algunos dicen que el carro es como un animal, entonces puede hacerlo en el carro mientras que está andando. De hecho, en la práctica se realiza de esa manera. El rabino Juan Yosef de Benita Memoria dice que si uno... Yaakov Yosef, sí. Sí, Yaakov Yosef dice que si uno va en un tren o un bus, quizás está en un avión, si puede hacerlo de pie, que lo haga de pie, pero que si eso le va a quitar concentración, inclusive puede hacerlo sentado mientras va manejando. Correcto. ¿Cómo se hace? Le tengo una pregunta. ¿Cuándo uno debería hacer tefilá haderech en un avión?
mientras que está despegando, antes de despegar, mientras que está en el aire, ¿sí? O cuando ya está saliendo, ¿sí? Los 3.6 depende de fuera de la ciudad. ¿Cómo sabe eso? ¿Sí? Antes, cuando ya ve el peaje, que la ventana, si es de noche, ¿cómo ve? Cuando está saliendo de la ciudad, antes de despegar. El Yacuyo se no dice nada de eso. No. No dice nada de eso. Buena pregunta. Ya sabemos que la ley es cuando sale de la ciudad, ¿sí? Entonces 3 kilómetros punto 6, depende de la ciudad, o el peaje si es considerado todavía parte de la ciudad, o aquí en Bogotá, este puente es considerado fuera de Bogotá, entonces uno ya cuadra, ¿sí? Depende de donde uno esté, no sé. Entonces tiene que cuadrar, pero un avión, ¿cómo hace? Si la ley es cuando está saliendo, ahora les tengo otra. Si cuando el avión despega es considerado que todavía está en la ciudad, o el aire es considerado que no está en la ciudad. Sí, porque, ¿me hago entender? Si no está en la ciudad porque ya está en el aire a 200, 100 metros, no sé, algo así. ¿Sí? O no, 20 metros para decir que acabo de despegar. Entonces es considerado, ya no está en la ciudad, no está tocando la ciudad. O toda la ciudad es de aquí para arriba. ¿Sí? O aplica las leyes como si uno está dentro del agua o si está en el aire. Pues yo creería que aplicaría lo mismo cuando la persona de pronto salió y olvidó hacer la tefila. Dice que en todo momento que vaya viajando igual puede hacer la tefila. Sí. Entonces, creería yo, o sea, de pronto con derecho a equivocarme, Sí. que en el momento en que de pronto despega el avión y como eso rápido realmente no divisa la ciudad, pues por ahí 1 minuto, 2 minutos pudiera hacerlo, no sé. Saliendo de la ciudad. Saliendo de la ciudad. Ok. Esa puede ser la ¿Por qué uno oportunidad. hace tefilá, Derek? Porque uno está en riesgo de vida. Cuando uno está en riesgo de vida se le quitan puntos, méritos a usted, como decir monedas si usted está jugando un videojuego. Se le quita porque necesita mérito ya que está en riesgo. Entonces, con los rabinos que yo he viajado, ¿sí? Nunca les dije dónde está, pero analizando y les hice varias preguntas. Todo lo hacen al despegar. ¿Antes o ya cuando despega? Despega y pum, empieza la verdad. verdad. Despega y la empiezan a decir. ¿Qué pasa? No antes, sino ¿Qué pasa si antes de porque ya de una vez, al despegar ya está en peligro. ¿Qué pasa si antes de despegar el avión, ya digamos que el avión cogió la pista y se encarriló esperando su turno para despegar? Sí. ¿Qué pasa si la persona antes de que despegue hace la tefilá? No sé, también está bien, me imagino, Bedievet. Está bien. Pero así yo cuando viajé con los rabinos me hacían así. ¿Sí? No lo hace antes, porque estaría todavía en Colombia. Digo, en la ciudad. En la ciudad. Sí, en la ciudad. Ok, pueden tener otra opinión. De pronto yo no sé muy bien esta ley bien, pero bueno, incluso si uno va en avión, tiene que saber, bueno, creo que ahí más adelante hay, que si uno va a estar 72 minutos fuera, si una ciudad va a viajar en avión y llega media hora, no 72 minutos, 25 minutos, de aquí a allá volando, debería ser la bendición, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es importante. Si regresa el mismo día, no regresa el mismo día, no debería decirlo. Otra opinión dice que debería decirlo sin Baruch atah Amonai. ¿Sí? Baruch atah Amonai Shomea Tefila. No se dice esa parte, sino la demás. Ok, pero muy importante, tiene que ser ida y vuelta los 72 minutos, depende de la opinión que uno siga. ¿Qué pasa si por lo menos la persona viaja y no son 72 minutos, sino 55, 60, 65 minutos y no regresa el mismo día? Correcto, no lo hace. ¿No se hace? No. Pero, Eso sí lo dice en el Yaakov Yosef. Uno solo necesita decir la plegaria para el camino una vez al día, incluso si descansa en una ciudad en algún momento del día. Sin embargo, si alguien pretendía alojarse en la ciudad y posteriormente cambió de opinión y dejó la ciudad para seguir su camino o regresar a casa, debe rezar la plegaria otra vez. ¿Listo? O sea, solamente se hace día, cumple todo el día. 6. Cuando Erram de Rothenburg salía de viaje en la mañana, hacía la plegaria en el camino después de la plegaria de Yehi Ratzon, para decirle inmediatamente después de la bendición, Hagomel Hasedim, que otorgas bondades. Él actuaba de esta manera para que fuera dicho como una bendición que va inmediatamente después de otra bendición. 7.
uno debe decir la plegaria del camino después de que empezó su viaje. Uno no debe decir la plegaria sin que haya recorrido una distancia de un parasang. Pero si va a una distancia de menos de un parasang, no debe concluir la plegaria con la palabra Baruch atah, lo que habíamos dicho. Inicialmente uno debe decir la plegaria mientras va por el primer parasang. Si uno olvidó decirla al comienzo, la puede decir después, mientras aún siga en el camino, cuando aún no haya llegado al parasang, cerca de la ciudad donde desea alojarse. De ahí en adelante debe decirla sin nombrarla como una bendición. ¿Claro? Entonces, primero, ¿qué es esta distancia? 3.6 kilómetros. Hay opiniones, ¿ok? Pero 3.6 kilómetros. Dice aquí, cerca de la ciudad de alojarse, de ahí en adelante debe decir sin nombrar como una bendición. Significa que si está saliendo los primeros parsec, bien, y todos los parsec que hay en medio, ¿sí? Pero si es un parsec antes de llegar a la ciudad, puede decirla, ya perdió todo el mérito, ¿sí? Puede decirla, pero sin bendición. O sea, Baruch atah Hashem, ¿no? En ese caso, o sea, viéndolo de esa manera, entonces creería que esa sería la respuesta a la pregunta de hace un momento. Porque de todas maneras, la persona, o sea, se cuenta siempre, a pesar de que ya hay viaje en avión, barco, en carro, yo qué sé, de todas maneras se tiene en cuenta el lugar de destino, el lugar de origen y el lugar de destino. Uno tiene que saber todo eso, claro. Entonces, pues, dado que el tiempo todavía seguirá superando los 72 minutos, claro, dice que sí se debería hacer la bendición, porque de todas maneras superaría los 72 minutos de viaje. Sí, está saliendo. Ok, conforme el ejemplo que hiciste de Río Negro, Medellín. Sí. Ok, pues claro, sí. La cuestión es que si el avión y el carro es lo mismo, pues sí debería ser lo mismo. Sí, porque... sí, porque no cuenta entre ciudades. Correcto, porque de un lugar de destino hasta otro lugar de destino pasa 5 ciudades, no es que va a ser una bendición por cada vez. Exacto. Entonces ahí sí, ahí tiene su respuesta. Y como de pronto, digamos que en este caso yo no, mi intención no es quedarme ni llegar a Río Negro, sino a Medellín. Correcto. Simplemente, o sea... Correcto, la confusión fue más como el avión y carro, entonces si uno hubiera dicho carro, pues es como obvio, pues claro. 8. Cuando uno entra en una Beit HaMidrash, debe decir la plegaria que dice Yehi Ratzon Lefaneja Hashem Elokeinu Velokei Abotenu Shelo Ekashe Midbar Halacha. Sea tu voluntad, Hashem Elokeinu, nuestro Elokei, de nuestros padres, que no nos equivoquemos en una cuestión halágica. Muy importante. Y cuando salga debe decir Modeani Lefaneja Hashem Elokai. Aquí está. de Midrash. Agradezco a ti que pusiste en mi suerte con aquellos que habitan en el Beit Midrash. Entonces, en el Talmud español, aquí en la primera página está la bendición de antes de leer y después de leer la Gemara. Pero importante es que aquí la halajá dice cuando uno entra en el Beit Midrash, pues obviamente a estudiar ¿qué? Pues Gemara. Pero aquí dice que cuando uno entra. Porque sería el colmo que usted entre y no vaya a estudiar. Entonces, antes de estudiar, ¿qué uno hace en un Beit Midrash? ¿Qué uno hace en una yeshiva? ¿Qué uno hace? A estudiar Gemara. También estudia halajá, también estudia otras cosas. Pero uno entra ahí y la mayoría están estudiando Gemara, ya que la mayoría de las yeshivot y Beit Midrash son de eso. Entonces dice aquí, al entrar, obviamente dice solamente la primera parte. Pero aquí está toda la parte. Está en hebreo y también en español. Dice... Al entrar dice que sea tu voluntad, Hashem, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que yo no sea causa de tropiezo alguno, no dejes que tropiece en cuestiones de halajá, y ni que ello cause que mis compañeros se regocijen por mi caída, que no llame lo impuro puro y a lo puro impuro, que no llame lo permitido prohibido ni a lo prohibido permitido. No dejes que mis compañeros tropiecen en cuestiones de halajá, y ni que esto sea causa de regocijo para mí. Sálvame de todo tropiezo y error, ya sea en las leyes de lo permitido y lo prohibido, ya sea en las leyes monetarias, ya sea en el instruir, ya sea en el estudio. Y a lo que ya me equivoqué, permíteme conocer la verdad. Y no le envías ninguna verdad a mi boca. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah, pues Hashem da sabiduría y de su boca por medio de saber y entendimiento. Largo, o sea, aquí es cortico. Y al salir dice...
Dice, te agradezco, Modé. Hashem Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, por haber puesto mi porción entre aquellos que se sientan en la casa de estudio y no entre los que pierden su tiempo. Eso es cortica, pero sigue. Pues yo madrugo y ellos madrugan. Yo madrugo para ocuparme en las palabras de la Torá y ellos madrugan para ocuparse en cosas vanas. Yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Yo me esfuerzo y recibo recompensa y ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del mundo venidero y ellos corren hacia un pozo de destrucción. Pues está dicho, tú, oh Hashem, los harás descender en un pozo de destrucción. Los que viven en el derramamiento de sangre y en el engaño no vivirán la mitad de sus días. Pero yo depositaré mi confianza en ti. Entonces por eso deberías sentirse Yehoshua cuando vienes acá. Baruch Hashem, Modim, te agradezco a Hashem, nuestros padres, por haberme puesto y darme una porción en aquellos que se sienten en su Torah. Porque los demás están corriendo, trabajando para trabajar, para vivir, pero tú estás estudiando y tú estás corriendo y tú vienes en el bus para hacer la voluntad de Hashem. Eso es algo muy, muy hermoso. Porque cada paso que uno da, hay historias, cada paso que uno da es una mitzvah. Hay una historia de que cada 3 pasos son 70 años de recompensa. Ya que 70 años se le dio a rey, cuando fueron a Babilonia. ¿A Hashverosh? Oh, no me acuerdo, perdón. A rey de Babilonia. Se le dio porque él se paró, se puso de pie y caminó 3 pasos a corregir una carta que está en nombre de Hashem al final. Y no, pongan el nombre de Hashem al principio, a su Dios y al pueblo judío. Y al final en la carta decía todo y a su Dios. Y él se puso de pie, ese rey, no me acuerdo el nombre, se puso de pie, caminó 3 pasos. Yo, no, pongan a su Dios al principio de la carta. Y por poner a su Dios al principio de la carta, dice Hashem que le concedió 70 años. Le concedió 70 años de bendición de conquistar a los judíos y llevarlos a Babilonia. 70 años. Entonces dice, ¿cuánto más un judío que camina 3 pasos a hacer una mitzvah? ¿Sí? Por eso es 3 pasos más 3 pasos más 3 pasos. Son 9 pasos, 9, cada uno 70 años, 140, 210 años. No puedes recibir la recompensa en esta vida. No la puedes. La tienes que recibir en lo Amabá. Por eso, cada vez que tú vienes desde otra ciudad aquí a estudiar, imagínese todo eso. La recompensa que tienes. Encima de que estás estudiando. Grande. ¿Listo? Entonces, así termina la bendición que uno hace al salir y al entrar. ¿Listo? Y déjame ver acá. Listo, punto, ahí terminamos. Continuaremos con el Simán 111 del Shulchan Aruch Orach Chaim, traducido en hebreo español si lo quieren. Está en judaicacolombia.com. Hasta luego.